¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? No, se pegó de nuevo, ahí sí, ahora sí. Yo estoy súper bien, estoy, como te comenté antes Bueno. de empezar, estoy un poquito nervioso frente a esta profesional, digamos, del cosplay, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siempre volviendo al recuerdo y comentándole a las personas que están acá que la intención de estas charlitas no son entrevistar a nadie porque yo no soy un periodista, no son hacer un podcast porque la verdad es que el formato no da para podcast, pero sí, para mí como persona que trabaja en la impresión en 3D, poder preguntar, conocer otras disciplinas que están a la par con la impresión en 3D, aprender cosas nuevas y a la vez permear de ese conocimiento a las personas que se nos unan y que quieran ver esta conversación, digamos, abierta, ¿ya? Así que estamos listos para empezar con esta conversación. Démosle nomás. ¿Algo que te Esperemos no gustaría tener agregar? problemas de internet. No, que démosle nomás, que esperemos que no se caiga el internet ni nada. Me puse lo más cerca del módem para que no haya interferencia. Ya, excelente, excelente. Oye, primero, me gustaría contarle un poco a las personas que están acá, que nos están viendo, a través de una persona en común, ¿cierto? Una amiga que nosotros tenemos en común. Llegué a ver tu cuenta de Instagram, llegué a conocer tu perfil, me puse a ver algunos videos tuyos, me puse a ver algunos trabajos tuyos. La verdad es que son impresionantes, o sea, tú llevas un montón de tiempo en el mundo del cosplay. Esta es la anécdota inicial, ¿cierto? En algún momento me di cuenta que había visto uno de tus cosplays y lo había visto en vivo. Así que me puse a revisar mis fotos y de repente encontré que efectivamente yo tenía una foto contigo en el Gamer City hace más o menos un año y medio, casi 2 años. Estabas con tu cosplay de Skull Kid. Así que ahí Sí. generamos este gancho y ya con eso se nos dio la conversación más fácil. Exacto, así mismo fue. Así mismo fue. Oye, ¿cómo fue esa experiencia? Porque cuando yo vi el Skull Kid, bueno, era impresionante tu cosplay, era una cosa genial. Eh, pero quiero saber, desde ese momento, donde originalmente nos conocimos hacia atrás, cuando empezaste, ¿cómo llegaste al cosplay? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo llegué al cosplay? Es una historia igual cortita que creo que se repite mucho en los cosplayers y tiene que ver con la pandemia. Ya, Yo terminé mi carrera, estudié arquitectura, fueron muchos años ya, y trabajé en eso incluso un poco. eh, Intenté trabajar como independiente, también no era muy entretenido, pero por ahí pasó la pandemia, lo cual me detuvo desocupada mucho tiempo porque no tenía trabajo en ese entonces y comencé a hacer cosplay, pero yo comencé haciendo props y elementos como para otras personas ujú. y ahí me volvió el bichito porque yo en un momento ya le había echado el ojo al cosplay, pero no me vi capaz de hacerlo por un tema de tiempo, un tema de costos. Entonces, eso fue el momento en el que tenía el tiempo suficiente para hacer un cosplay completo para mí. Oye, muy loco lo que tú estás diciendo porque, claro, uno cuando piensa en la pandemia siempre ve, o lo primero que se le viene a la mente es este aspecto negativo. Todo lo que conllevó la pandemia, pero para muchas personas, y yo me incluyo también en esas personas, fue una puerta de entrada y el descubrimiento de muchas habilidades que uno tenía, y muchas capacidades de hacer ciertas cosas, eh, que al final se pudieron, digamos, materializar, ¿cierto? De cierta forma, como es tu caso, en lo que es entrar al mundo del cosplay. Yo en la pandemia, a pesar de que nosotros ya imprimíamos en 3D, la pandemia terminó forjando nuestro camino, o sea, pudimos dedicarnos completamente a esto de lleno. Así que puedo entender eso que tú me estás contando. Y tú venías desde la arquitectura, entonces Exacto. había habilidad para poder hacer con mayor facilidad los cosplay, ¿no? Sí, totalmente. Me ayudó mucho lo que aprendí, incluyendo programas de 3D que Ujú. ahora aplico en la impresión 3D.
y varias otras como el hacer maquetas, ahora hago otro tipo de cosas, pero el tema de manualidades o el tema de proporciones, que quizás es algo que los cosplayers piensan que no es tan importante o no se dan cuenta de cuando uno pasa un personaje ficticio a la vida real, hay tamaños que tienen que adecuarse a el cuerpo humano. Entonces, hay muchas cosas que yo después dije, todo calza y así trato de hacerlo. Entonces, al final igual aplico todo lo que aprendí en la carrera. Qué genial, qué genial. Oye, es súper interesante porque vuelvo al punto, nosotros ahí en ese aspecto también tenemos otra cosa en común. A mí lo que me pasó es que durante mi vida, previo a lo que me dedico ahora, que es lo que me gusta hacer y me gusta mucho, siempre fui una persona de niño que fue probando distintos hobbies, distintos gustos, qué sé yo, que siempre se fueron quedando de lado. Esas típicas cosas que hace uno cuando empieza a procrastinar le empieza a dedicar tiempo a eso, las vas dejando de lado. Ya, todas esas cositas que vais tirando como a un cajón, ¿cachai? Eh, Finalmente cuando te encuentras con lo que te gusta, te das cuenta que son esas cosas que tienes ahí tiradas, básicamente son herramientas que te sirven para potenciar lo que haces actualmente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustó la foto un tiempo, pero yo la dejé de lado. Me gustó el dibujo, tomé varios cursos de dibujo, también los dejé de lado. Y así fueron varias cosas. Entonces, cuando empecé a imprimir en 3D, me di cuenta que todo eso me servía. Me servía para llevar mi negocio, me servía para mejorar mis habilidades. Mi paso por la ingeniería me sirvió para manejar mejor las máquinas, por ejemplo. Así que, claro, convergen todas esas cosas que pasaron en tu vida, convergen en este punto donde tú dices, wow, soy bueno para todo esto y además me gusta, ¿cierto? Un poco eso te pasó, ¿no? Sí, eso fue lo que me pasó a mí. Lo mismo también. eh, Me pasó mucho el de querer hacer otras cosas, bisutería. He aprendido también muchas cosas que al final igual estoy aplicando de cierta manera. Yo Claro, antes también estudié en técnico de contador, entonces tú dirías nada que ver, pero igual yo cierto que de cierta manera algo hay ahí que sigo usando y no me doy ni cuenta. excelente. Oye, sí, es súper cierto eso. Oye, y después, ¿cómo llegaste? Porque claro, una cosa es que hacer props y introducirte al mundo del cosplay fuese algo interesante, que tú sientes que te gusta, pero en tu caso tú lo llevaste a otro nivel. O sea, tú terminaste, lo tengo acá anotado, terminaste ganando el concurso God of Cosplay en la Comic Con Chile 2022. ¿Es así? ¿Es correcto este dato? Es correcto. Y era mi primer cosplay y primera vez que yo indagaba en el cosplay y gané ese concurso. ¡Wow! Es impresionante. Y fue con el mismo cosplay del Skull Kid, ¿cierto? Ese mismo, ¡Qué sí. genial! Vi por ahí unos videos en una presentación en un canal de televisión incluso, ¿no? Te estuvieron entrevistando. Sí, igual me he movido harto. Ahora quizás estoy un poquito más tranqui, pero yo me volví un poco loca con el cosplay. Entonces, como me gustó tanto, al lugar donde me invitaban, yo iba. A todo decía que sí, así que hice un montón de entrevistas, participé hasta en podcast, en programa. Entonces, es que me gusta mucho lo que hago. Entonces, si me dicen, oye, ¿quieres venir a contarnos algo de lo que haces? Y yo, sí. Así que aprovecho cada oportunidad. Excelente, está súper bien. Súper bien. Oye, me imagino que en algún punto, y que es lo que converge, digamos, de nuestra conversación, en algún punto te encontraste con la impresión en 3D, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, empezaste Eh, a... yo no- sí, Dime nomás, continúa, continúa. no, que te iba a decir que desde el primer cosplay yo ya le había aplicado impresión 3D. Ya. Pero tú por el lado de la arquitectura, me imagino que ahí tuviste tu acercamiento a la impresión en 3D, ¿no? ¿O fue directamente desde el cosplay? Fue directamente desde el cosplay porque cuando yo me titulé no era tan accesible tener una impresora 3D, por ejemplo, pero sí se manejaba mucho los modelos 3D con todos estos programas. Entonces eso sí, ya lo había visto antes y ya sabía harto del tema. Ahora, hacerlo Ya, perfecto. tangible con una impresión fue después en el cosplay. Claro, perfecto. Ahora,
en la forma en que tú uniste estas dos, digamos, disciplinas, fue, desde el punto de vista de la impresión en 3D, ¿fue tomando modelos existentes o tú también llegaste un poco a lo que es modelar en 3D? Yo hasta el día de hoy lo que hago es una mezcla. ¿Por qué? Ya. Porque hay muchos archivos que existen y que claramente es tiempo que me ahorro el crearlos, pero a veces hay detalles que no me gustan o que le quiero agregar o que le quiero cambiar y ahí modifico el archivo, si es que se puede, depende del archivo, y también he creado algunos de cero, pero son elementos más básicos, pero que igual me ayudan un montón con el tema del tiempo. Ya, perfecto. Sí, es lógico, ¿cierto? De repente optimizar algunos procesos es ideal. Ahora, esta optimización de tomar algo que ya existe y no hacerlo nuevamente porque básicamente ya existe, se contrapone un poco con el romanticismo que hay detrás de hacer una pieza desde cero y que sea un modelo completamente propio, ¿no? Sí, pero en el cosplay, bueno, es que depende mucho de qué es lo que es. Por ejemplo, yo he modelado una de las espadas que uso en el cosplay que tiene alas, esa la modelé desde cero, porque busqué muchos y no me gustó nada de lo que había, entonces dije lo voy a hacer desde cero. Y así que es una de las espadas que más me gusta, justamente por eso, pero de repente hay archivos que sí son muy buenos, entonces no hay manera de que modificándolo quede mejor, entonces ya se compra, incluso se compran los archivos, entonces ahí optó por eso, pero sí he hecho varios desde cero. Ya. Ya, genial. Oye, mira, Nicole te está dejando un mensaje y dice, admiro inmensamente todo tu trabajo. Me imagino que admiran el tuyo porque tal vez a mí no me parece. Esa Yo también estuve espada mirando mucho impresionante. tu perfil. Sí, mira, hay varias cosas que tienen que ver entre el cosplay y lo que hacemos nosotros, que es la fabricación de premiación, de galardones, trofeos. Tienen mucho que ver porque también lo que uno busca es un poco de cierta forma, tú buscas imitar en algunas partes piedras, metal, gemas, eso se van de la mano. Entonces, claro, hay técnicas de postprocesado que van mucho más allá de simplemente imprimir en 3D. Ya, y ahora apuntemos un poco a ese lado. Yo creo que es súper interesante y como pusimos en el nombre de este live, eh, si es que acaso usar la impresión en 3D para el cosplay es un poco hacer trampa o es realmente una herramienta más. Bueno, desde mi punto de vista, eh, como he sido jurado en muchas competencias y bueno, he participado en competencias no solo como jurado, sino como también participante, el tema de la impresión 3D, yo creo que todavía sigue siendo controversial por lo mismo que dices tú, porque la gente que no ha trabajado impresión 3D no sabe que es difícil. O sea, no es imprimir y ya. Primero el Ya, archivo, perfecto. si es que no lo encuentras como tal como lo quieres, hay que modificarlo o crearlo, y ahí en el caso de que lo encuentres tal y cual lo quieres, imprimirlo es un tema, que esté impreso eh, quizás en el material correcto, porque por ejemplo yo esa espada que te acabo de mencionar no la imprimí con PLA, la imprimí con ABS y lo hice con intención. Entonces igual hay que conocer un poco los materiales de cómo va a quedar impreso y bueno, una vez que se imprime, no queda listo. O sea, quizás haya que ensamblar, pegar, lijar, pintar y ver que funcione para lo que tú estás haciendo. En el caso de la gema, tiene que ser brillante y la impresión no es brillante, entonces hay que hacerle un proceso para que llegue a parecerse a lo que uno quiere. Con el tema de las espadas, lo mismo. Si es que quieres metalizarla, no puede quedar con las líneas del filamento. Entonces, es harto trabajo y también es fácil que se rompa si es que es un props o una espada muy grande. También pasa que se rompen. El plástico no es
antigolpes, por ejemplo. Entonces, igual hay que pensar todo eso y analizarlo para ver si te sirve o no para lo que quieres hacer. Porque, claro, puede quedar muy bonito, pero si no lo pensaste bien o no le pusiste una estructura, que también es eso, que el plástico lo mezclamos con otras cosas, le ponemos un interior diferente o le ponemos luces para que llegue a lo que nosotros queremos. Entonces, no es plástico solamente, no es imprimirlo y ya. Eh, He visto también por ahí gente que imprime y lo usa recién impreso o lo pinta encima y eso se nota. Así Yo lo entiendo también que es un tema de que es más rápido y que si es para un cosplay o una pieza muy pequeña puede que no se note y está bien. Pero como yo participo mucho en competencia y he sido jurada en competencia, entonces esas cosas sí se notan y sí se valoran. Y, y así como es. jurado también he escuchado por ahí decir que, justo lo que acabo de decir, que, pero está impreso en 3D, como si fuera fácil. Y lo Exacto. desmerecen un poco comparado, no sé, con un prop hecho en goma eva, que sí requiere un trabajo distinto, pero no es menor al otro trabajo en impresión 3D. Entonces, Así lograr que se es. parezca Así al es. material tiene su pega. Así es. Estoy súper de acuerdo con ello. Mira, pienso que coincide lo que haces tú y lo que hacemos nosotros acá, en que justamente el trabajo que nosotros buscamos es que la impresión 3D sea un medio, ¿cierto? Y que finalmente la pieza no parezca impresa en 3D, ¿cierto? Hay otras disciplinas donde no importa eso. O sea, te lo puedo decir por experiencia propia, nosotros cuando trabajamos con piezas industriales, repuestos de maquinaria, para procesos industriales, qué sé yo, finalmente el apartado estético de una pieza impresa en 3D no es tan importante, pasa a segundo plano. Si yo imprimo una pieza que se le ven las líneas, pero esa pieza va a estar soportando X cosa o va a activar un botón en cierto lugar, no importa la altura de capa, no importa el aspecto que tenga la pieza, no importa el color de la pieza ni siquiera. Pero en nuestras disciplinas, justamente lo que se busca es que una vez impresa la pieza, pase a ser otra cosa o parezca otra cosa, parezca un metal, parezca una piedra, ¿cierto? Claro. Y ese proceso, como tú muy bien dices, requiere de lijado, imprimante, más lija y más imprimante, y al final cuando ya no se le ve ninguna línea, pasamos recién a la pintura. Y en la pintura aparecen algunas cosas, entonces toca volver a enmasillar o volver a imprimar y volver a lijar, ¿cierto? Entonces, Sí, claro, parece un es un proceso proceso que infinito. en algunos infinito, o sea, básicamente uno mismo tiene que decirse, ya, suficiente, con esto yo creo que está bien, pero uno siempre le va encontrando detalles, ¿cierto? Pero la idea es, claro, ponerse uno mismo ese límite, eh, pero claro, la idea es que no se vean las líneas de impresión en este caso. Yo me imagino que como jurado, si se acerca una persona con su cosplay y tú lo estás evaluando y no logras distinguir muy bien cómo lo hizo, si eso no es impresión 3D, es algo positivo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Hay muchos cosplayers que trabajan muy bien la impresión 3D y que ya se manejan en el tema y cada vez sacan trajes más completos de impresión 3D, lo cual Así es. igual es difícil en el sentido de usarlo. Por ejemplo, una armadura completa como de Iron Man, sacarla en impresión 3D, más allá de que se vea bien, de que esté pintada como el personaje, piensa que la impresión es súper dura, entonces es incómoda. Y el ya Ajá. usarla y tener los movimientos, la capacidad de movilidad para usar un traje así también es un punto a favor, creo yo, que hacerlo con un material flexible. Claro. Así como a grosso modo, ¿cuál es la variable que te hace a ti determinar esto sí en impresión 3D y esto no? Voy a hacer X parte de mi traje, acá no me conviene usar impresión 3D, acá sí me conviene. ¿Cuál es esa línea divisoria? Bueno, una de las cosas que yo sí o sí le doy como prioridad es el tema de la comodidad y el peso, que es importante, que es algo que, por ejemplo, en uno de los últimos cosplays que saqué, lo pensé y quedó bien, pero me hubiese gustado después hacerlo de otra manera.
porque por ejemplo el cosplay que te digo usa alas, que no pesan tanto, porque me preocupé de hacerlo con un material ligero, pero no se desmontan lo suficiente, entonces no son tan cómodas como yo hubiese querido que fueran. Bueno, para elegir qué imprimo y qué no, hago algo parecido. ¿Cómo lo voy a usar? Si la pieza es muy grande, quizás me conviene usar otro material. Y las formas, porque hay formas que con goma es muy complicado. Si voy a estar lijando para hacerle la forma, prefiero imprimirla. Y generalmente lo uso mucho en accesorios pequeños. Es un leseo Ya, perfecto. lijar, pero eh, creo que me sirve para ese tipo de detalles. Por ejemplo, la misma máscara que está aquí arriba se alcanza a ver un poquito, la de Skull Kid, las puntas justamente son las que están impresas en 3D por un tema de resistencia, porque yo en un inicio la hice con goma y probé otros materiales, pero como en la punta es muy finita, cualquier golpecito se hundía. Entonces, la mejor opción era impresión 3D. Sin duda, sin duda. Oye, qué genial, esas máscaras que están ahí atrás están preciosas. Oye, Son de mira, goma alguien nos Eva. dejó una pregunta. Ah, si quieren dejar preguntas, ahí abajito hay una cajita que sale un signo de pregunta, así que para nosotros es más fácil leerla. Voy a revisar que hay una acá que dice, Veamos. ¿qué tan complejo es adaptar un diseño al cuerpo específico de una persona? ¿Qué tan difícil es adaptar? ¿Cómo? Voy de nuevo. ¿Qué tan complejo es adaptar un diseño al cuerpo específico de una persona? Es difícil de acuerdo al personaje que elija, porque si el personaje es humano, claramente de humano a humano es fácil, pero si uno elige un monstruo o un personaje que claramente no es humano, adaptarlo a uno es complicado, depende mucho del personaje. Si es Ah, esquelético, es difícil mostrar eso porque nosotros tenemos un volumen distinto y no es difícil mostrar, por ejemplo, a ver, mira, te puedo dar un ejemplo muy bueno de esto, que es se me olvidó el nombre, pero este esqueleto que sale en Killer Instinct. Es genial ese el personaje spinal. y muy pocas personas, es Spinal, no me podía acordar. Muy pocas personas lo han hecho porque el cuerpo no da para eso. Se puede hacer con maquillaje, alguna cosa, pero tú no puedes achicar el volumen de tu cuerpo con un personaje así, ¿me cachai? Ahí hay que usar Sí, otro tipo de elementos ya que es como ilusión, que es oscurecer zonas de tu cuerpo para que no se vean y taparlas con capas o alguna cosa para que se vean como los esqueletos simplemente, pero es quitar volumen y eso es muy difícil. Por eso sí, yo igual trato de totalmente. escoger personajes que tengan un poco que ver con mi cuerpo o que yo sepa que puedo lograr, porque el Claro. Sí, deformarlo ahí ya uno cambia el personaje. tiene que escoger. Sí, Ujú. tiene que escoger bien. Es complejo, ¿ah? Yo me imagino que uno parte un poco buscando. No sé si te pasa a ti. Si yo hiciera cosplay, al menos me fijaría que en buscar un personaje primero que tenga cierto parecido en el físico, si es que mi cara va a ser visible, por lo menos. No sé si eso te pasa a ti. Ujú. Sí, yo de hecho uso mucho personaje con máscara, con casco, por esa misma razón, porque si bien el maquillaje que se logra ahora es genial y puedes parecerte mucho al personaje con profundidades y cosas, no es algo en lo que yo me maneje mucho, si bien he comenzado a practicarlo y estoy tratando de aprenderlo, no es mi fuerte. Entonces, una de mis razones de elegir un personaje es primero que me guste, que lo conozca. Ujú. Hasta el momento no he hecho ningún personaje que no me guste, o solo por hacerlo, o porque esté de moda. Yo sé que hay muchos que lo hacen, y está bien, pero como yo me demoro mucho en hacer un personaje, prefiero solo escoger los que a mí me gustan, ponerme retos, hacer algunos difíciles que ojalá hayan hecho poco también, y lo que decías tú de que al menos tengan mi contextura física o que yo pueda adaptarme al traje y no el traje a mí, ¿cachai? Claro, exacto, exacto, tal cual. Oye, ¿tú piensas que en algún momento, con el paso del tiempo, no sé, me imagino que la impresión 3D ha ido ganando terreno
terreno en el mundo del cosplay. ¿Tú crees que en algún momento va a ser mayoritariamente impresión en 3D? ¿O siempre piensas que el cosplay va a tener una mezcla de distintas disciplinas? Yo creo que si bien ha ganado terreno mucho porque las máquinas son más accesibles, y no solamente las de filamento, también las de resina, que para detalles son muy buenas. Yo en algún momento me encantaría comprarme una porque te ahorráis un tema de lijado, si bien tienen otro tema de trabajo, Una de pero resina. igual ayudaría mucho la de resina. Claro, porque ahí tienen un curado distinto, un lavado diferente, pero claro, te ahorráis el lijado. Lo que sí ahí solo puedes sacar piezas muy pequeñas, a menos que tengáis mucha plata y te compréis esa impresora gigante que sacan impresiones en resina completas, pero está difícil. Es Pero difícil, creo sí. que, no, y no solo la impresión, porque por ejemplo yo he usado corte láser, que también es algo que me han dicho que me lo hicieron. He tenido ahí algunos problemas con eso, porque el corte láser es más escaso que la impresión 3D. Claro. Y por ejemplo, las alas que te acabo de mencionar, las plumas yo las corté con corte láser y prácticamente no las hice yo, según ellos, porque el cortar las plumas, si bien me ayudó en tiempo, yo armé las alas igual. Tuve que preparar las plumas, pintarlas, darle un proceso como moldeado con calor. Entonces, tampoco se trató de que los cortaron y estaba listo, ¿cachai? Entonces, Ujú. también tuve un problema con el corte láser porque las personas no entendían eh, que yo estoy aprovechando las nuevas tecnologías con impresión, con corte láser, implementándolo en los cosplay, pero es un trabajo igual. Me estoy ahorrando tiempo, sí, pero tampoco el cosplay se hace solo. ¿Cachai? Entonces yo Exacto. Estoy creo súper de que acuerdo con eso. van a, van a seguir apareciendo más y más tecnologías, no solo impresión, y la gente ojalá la siga aprovechando porque pueden hacer cosas que antes no se imaginaban que podían hacer, que esa es la facilidad que te está dando. Y yo creo que después la gente se va a empezar a acostumbrar. No creo que eh, se tome como por completo el área cosplay la impresión 3D porque hay muchos materiales. Entonces yo creo que sí se van a empezar a mezclar más. Yo creo Ujú. que van a seguir apareciendo cada vez más, pero se van a seguir mezclando con telas, con goma eva, con corte láser y con otro tipo de materiales que se usan. Mira, yo no estoy en el mundo del cosplay, no, no lo sé, pero pienso que esta situación se da en varias disciplinas cuando tú tienes una forma tradicional de hacer las cosas o está más o menos asentado el proceso y de repente aparece un proceso nuevo, innovador, que te permite llegar a un resultado mejor, tal vez más rápido, tal vez más barato, en menos tiempo, qué sé yo. Y los que están en la vereda del método tradicional dicen, ah, pero eso es trampa, ah, pero eso lo hace solo. ¿Cachai? Y claro, a lo mejor ahora le está pasando la impresión en 3D, pero como dices tú, en un futuro puede llegar otra tecnología y va a ocurrir lo mismo y vamos a estar diciendo nosotros, ah, pero esa cuestión lo hace solo. Eh, Sí, Me acuerdo es real. haber estado viendo una final de cosplay, no voy a mencionar qué competencia era porque no viene al caso, pero era una final. Entonces las personas estaban mostrando uno por uno su traje completo, ¿cierto? Lo miraban y estaban los jurados ahí. Y me acuerdo que uno de los jurados a una muchacha le dio más valor por su cosplay que a otra porque tenía hecha unas pistolas en goma eva y la otra tenía partes impresas en 3D. Y ahí yo dije, pero ¿por qué? No, no entiendo, no entiendo. Y claro, ¿por qué no entendía? Porque como en mi cabeza en ese momento pasó todo el proceso desde el modelado de la pieza, que a nosotros nos toca desde el diseño, modelado, impresión, postprocesado, pintura, armado, y yo dije, pero si imprimir en 3D tal como tú dijiste, no es que la máquina lo saque y esté listo, o sea, hay que hacer un montón de cosas después, entonces dije, bueno, si la jurado está diciendo eso, tal vez a la jurado le falta interiorizarse un poco más en esta tecnología, no sé, estoy haciendo copucha. No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. También
lo he escuchado, no recuerdo exactamente si en alguna competencia como tal, pero sí comentarios de algunos otros cosplayers que piensan lo que tú acabas de decir, como que uno desmerece al otro porque se supone que uno tiene más trabajo que el otro, pero simplemente son dos formas diferentes de hacerlo, pero cada uno tiene su mérito. Entonces, ahí mal por el jurado que quizás no cachaba mucho de impresión 3D o no vio. Ahora, yo no sé de qué competencia hablas, pero la única manera en que le daría el favor a ese jurado es que esa impresión no haya estado bien acabada. O sea, que Claro, sí se notara que la impresión, lo que hablábamos recién, que no pareciera metal de un arma, sino que realmente se notaran las líneas, como que lo imprimió, lo pintó y no hizo todo este proceso. Porque también lo he visto que se hace así, que quizás por un tema de tiempo o desconocimiento, eh, imprimen piezas que no post-procesan. Entonces, puede ser que se haya sido el caso, estoy inventando, que por eso hayan dado más puntos a la de goma eva, pero claro, generalmente si es para competencia, las personas sí saben que todo eso suma y resta puntos. claro, claro que sí. Oye, y aquí también me voy a poner un poco copuchento y me puedo dar esta libertad porque no es mi mundo, no es mi mundo, ¿ya? Si te pongo en Está aprieto me bien, dices y nos salimos de ahí, pero me gustaría saber si es que el mundo del cosplay, al menos el de cosplay en Chile, es muy competitivo, es muy envidioso, es muy mala onda o es buena onda. Ah, te fuiste por el Me la jugué, chisme. me la jugué. Bueno, está bien, está bien. No, pero mira, yo creo que pasa en todo grupo de personas, en cualquier disciplina, siempre hay conflictos. Pero tiene que ver con un tema de personalidad, de personas que son más peleadoras que otras, media chismosas. Así que yo te diría que sí hay. Yo me he topado con muy poco, pero trato de alejarme de los chismes y de las controversias. Entonces, depende del cosplayer nomás, si quiere estar metido en ese tema o si no, alejarse nomás. Pero Súper cierto. pasa harto. El tema de las envidias también. Pero me imagino que eso es como algo natural del ser humano. Entonces, tampoco me quejo por eso, porque hasta la misma arquitectura que yo estudié también pasaba. Arquitectos que eran muy, muy creídos quizás. Entonces, pasa en todos lados. Sí, estoy súper de acuerdo también, que tiene un poco que ver más con la persona que con la disciplina. Entonces, en ese sentido, en cualquier disciplina te vas a encontrar personas que van a estar, como se dice acá en Chile, remando para el otro lado. Oye, hay un comentario acá, JPG Farías dice, al capar a los concursantes a evitar utilizar el 3D, se incita a competir con cosplay mediocre o de menor calidad. Sería como en otros países limitar a utilizar silicona. ¿Estás de acuerdo con eso tú? Eh, Alcabar. O sea, yo no creo que aquí se limite, yo creo que el problema es que todavía está en proceso el usar el 3D, porque tampoco es como que te excluyan de una competencia por haber usado 3D, pero sí, yo creo que ya se tiene que considerar como algo básico. Asimismo, como Claro, dice, la silicona o el pegamento ya es un material que ya está y ya todos lo usan, en mayor o en menor medida, mejor o peor, con mejor acabado, o que todavía están aprendiendo, pero yo lo he visto mucho, claro. mucho. O sea, podríamos decir que dentro de la escena del cosplay, no hablo por otros países, en la escena del cosplay chileno, tal vez falta un poquitito más conocer la tecnología para entender lo que hay detrás, ¿cierto? Sí, sí, pero yo creo que, como decías tú, cada vez más es más valorado, no como por Mira, el acá, contrario. mira, me metí a la sección de preguntas y Ah, dice, buena, buena. Niskatuski dice, ¿creen que se deba, entre comillas, culturizar a jurados y cosmakers sobre la impresión en 3D? Eh, Mira, no sé si culturizar, pero quizás ahí el problema, mira, me voy a meter en un conflicto, pero es lo Eso que pienso, quería. quizás sí, no, de repente quizás es una mala elección del jurado. Ya, ya. No, pero
Es que Está bien. a lo que voy con esto, es que según yo, el jurado debe ser alguien que dispuesto, o sea, más que dispuesto, que sea capaz de evaluar otros trabajos, entenderlo, haberlo hecho él también, sea telas, goma eva, impresión 3D, que ya haya manipulado todos esos elementos para entender cómo el cosplayer llegó a esa finalidad. O sea, no, él lo hizo mal o él lo hizo bien, o mira, genial, aplicó una técnica que yo no sabía incluso, pero que el jurado tiene que ser conocedor sí o sí, y eso de Ujú. culturizarlo, yo creo que está de más, porque el jurado solo ya debería estar inmerso en el tema, por algo es jurado. Y quizás Exacto. si no lo está es porque le falta experiencia. O sea, Oye, estoy yo súper de digo que acuerdo con lo todos que van estás a llegar diciendo. a... ¿Sí? Ya, muy Sí, bien, estoy súper entonces no me siento mal. de acuerdo, ¿no? Y no Eh, me parece que esté ofendiendo a nadie, me parece correcto. O sea, si tienes que evaluar algo, claramente tienes que tener un conocimiento base para poder decir está bien, está mal, lo hizo bien, lo hizo mal, etcétera. Entonces, igual hay tipos de competencia, unas más básicas que otras, y en el sentido de básicas me refiero a que no tienen tantas reglas, entonces permiten trajes comprados, y ahí ya el estándar es más bajo en el sentido de que no necesitas un jurado tan experto porque en la competencia se admite de todo, no hay Ujú. tantas restricciones, ¿cachai? Entonces ahí está bien, Claro. pero si es una competencia grande, donde, claro, el jurado tenga que evaluar cosas complejas, el jurado tiene que ser capaz de entenderlas también y que no para él sea todo nuevo, porque si no, ¿cómo va a evaluar? Claro, claro que sí. Tiene que por lo menos haber probado imprimir alguna pieza o hacer algo en silicona para entender un poco el trabajo que hay detrás, ¿cierto? Claro, para saber lo difícil o complicado que puede ser hacer algo, por ejemplo, en la misma resina, que todos hacen gemas en resina, es simple, si lo has usado, pero hay elementos más complejos que han empezado a ver en resina, como incluso espadas que le dan el brillo con resina, y eso igual es complicado sin que le salgan burbujas. Entonces tú tienes que haber manipulado el elemento para entender que el cosplayer para llegar a eso no fue fácil, ¿cachai? Entonces Ujú, eh, tuviste que haber manoseado ya varios materiales, incluyendo la ujú. impresión. Estoy súper de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Otra pregunta, dice, ¿no han hablado entre jurados, organizadores, implementar el 3D? No entiendo bien esa pregunta. Si todavía estás Yo por ahí, tampoco. JPG Frías, y nos puedes desarrollar un poquitito más ese término, sería genial. Voy a pasar a la siguiente. ¿Qué tan complejo es adaptar un... No, esto ya lo leímos. Adaptar un diseño al... Eso lo voy a eliminar porque ya lo leí. Sí, eso ya lo leí. Sí. Eso. Bueno, dejen más preguntas. Oye, A ver, sí, mira, esperemos a ver si es que dejan alguna otra preguntita por ahí, pero por mientras a mí me gustaría preguntar, porque hemos estado hablando muy enfocados en lo que es la competencia del cosplay, pero no todo es eso. Hay gente que lo hace simplemente por diversión, ¿ya? Me he fijado sí, por ejemplo, hace poco estuvimos en el Expo Game, me he fijado que hay gente que está más preocupada, y me parece bien, de tener la actitud correcta que tener un traje perfecto. Entonces, yo creo que eso también es súper importante, ¿no? Pasarla bien en todo este proceso. sí, sí, bueno, es que ahí estábamos hablando del tema de la competencia, que es más complejo porque, claro, igual tienes que tener una actitud, la del personaje, pero el traje en sí es mucho más complicado. Generalmente tiende a ser incluso incómodo como para ir a este tipo de ferias, simplemente están hechos para competencias, son como trajes distintos. Yo misma, el traje que usé para competencia, yo no lo llevo a estos eventos, a menos que me inviten, pero básicamente tengo que estar en un lugar fijo, porque tampoco puedo recorrer mucho, porque es como aparatoso, no veo bien, choco a la gente, o los golpeo con el gorro, en el caso de Skull Kid. Entonces, igual yo lo pensé para competir. Asimismo, se piensan los trajes Ya. que son más cómodos, que puedes pasearte con ellos, puedes hacer actividades como jugar, que en el caso de Expo Game la gente iba a jugar. Entonces, si vais con un traje complicado, tenéis que ir mentalizado de que no vaya a poder hacer nada. Entonces, Sí, son claro. distintos cosplayers, O sea, igual yo me son imagino distintos. que de pronto
no sé, por ejemplo, el que tú hiciste de Kyle, en algún momento dijiste, ya, voy a participar, pero yo sé que no voy a estar cómoda, que voy a tener calor, que me va a costar mover. A costa de eso, aún así, estoy dispuesta a estar todo el día, ¿cierto? Viviendo esta magia que me gusta. Me imagino que un poco es así, ¿no? Sí, sí, esa es la mentalidad del cosplayer generalmente, sobre todo el de competencia, que como te digo, suele ser mucho más incómodo. Generalmente el cosplayer no se puede sentar. La mayoría de las veces los trajes no dan para sentarse, porque las sillas no están pensadas solamente para, bueno, depende de la silla. Igual si tiene respaldo no te sirve, si tiene manilla no te sirve, entonces tiene que Claro. ser un piso, básicamente, que te puedas sentar. Pero generalmente de eso no hay en los eventos, entonces no te puedes sentar. A veces comer es difícil, ni hablar de ir al baño, porque Oye, implica entonces sacarse todo. podríamos agregar el Entonces, dicho más raro que cosplayer sentado. ¿Puede ser o sí, no? no, Uno nuevo. no, pero uno se mentaliza y de hecho yo creo que se acostumbran ya y me incluyo en eso, me acostumbré ya. Cuando voy a eventos como con este trabajo de cosplay, yo ya sé a lo que voy a estar tomándome fotos todo el Claro. día, eh, poco descanso, Con, pero con los pies igual molidos. se pasa bien con los Sí, pies molidos, sí, sí, claro que exactamente. sí. Oye, Y dice acá, la actitud muchos de los usan tacos, cosplayers en imagínate. los eventos con los que vamos de asistentes nomás, siempre es 10 de 10. Sí, es verdad, hay una cosa ahí, yo de pronto he visto, y una de las cosas que me parece bonita del cosplay, es que muchas veces cuando hay niños muy chiquititos, ellos están súper ilusionados con sus personajes, que los conocen, y siempre llegan y se acercan y le tiran así como la capita del cosplay y les dicen, ¿me puedo sacar una foto? Y siempre tienen buena actitud. O sea, yo de repente lo he visto ya Sí, después, no sé, 5 o 6 de la tarde y que ya se les nota en la cara que están cansados y aún así van y se sacan la foto con el niñito, que se lleva, eso lo encuentro genial. sí, yo creo que ese es el alimento de los cosplayers, el que admiren su trabajo y de que otras personas se alegren al verlo porque ven su personaje en la vida real. Entonces, ¿quién no se alegra por eso? Y es entretenido. Esa es la parte bonita y yo creo que una de las motivaciones más grandes de hacer cosplay. No solo para ti, sino que para que los demás lo vean y sean felices también, así como tú al colocártelo. Claro, claro que sí. Oye, acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el material más difícil de postprocesar? Buena pregunta. Eh, ya, a mi parecer, por un tema de, a ver, bueno, el que más me gusta usar a mí, por un tema de que es liviano, es la goma Eva. Y postprocesarlo no es complicado, pero si no lo haces bien, se empieza a quebrar, se empiezan Claro. a marcar dobletes que no existían. Entonces es un material súper entretenido porque es moldeable y todo, pero con el uso, inevitablemente se va a ir desgastando mal, feo. Entonces, eh, hay que exagerar un poco con el post procesado o hacerlo más de una vez, como parchar, pero en realidad es ¿Mm? como que lo estáis haciendo de nuevo. Entonces, Sí. yo creo que ese es el material, sí. Además que la goma, la goma Eva, es un poquito más densa que la goma Eva normal, pero absorbe. Entonces, el postprocesado significa perder mucho material porque lo va a Mm. absorber. Entonces, se hace Claro. como eh, una especie de sellado en donde absorbe, absorbe, absorbe hasta que se seca y ahí recién puedes pintar. Entonces, igual Sí, es sí, me he entretenido y fijado en todo, eso. pero gasta mucho material. Gasta mucho material, sí, y es delicado. Nosotros, en algunas ocasiones, para poner ciertos topecitos, más por un aspecto funcional, hemos utilizado goma eva y cuando queremos que por ABC motivo, se logra ver en la pieza y lo queremos cortar a mano o con un cuchillo, eh, es es súper difícil conseguir líneas limpias, si no estás utilizando herramientas, una guillotina, con un cortacartón o con un bisturí, es muy complicado conseguir líneas limpias con ese material. La verdad es que no es nuestro material Y para eso está el principal. corte láser. Exacto, ahí tienes corte láser, una muy buena opción, tal cual. Estoy súper de acuerdo con eso. Sí.
no se come la goma. Bueno, ahí cuando yo empecé a usar corte láser, también fue un trabajo de, por ejemplo, llegar al parámetro correcto para que no se quemara ni se achurrascara la goma eva y para grabarla, porque también se puede grabar, no solo cortar. Entonces, para que no atraviese y para que haga el corte exacto, también significó muchas pruebas Ujú. de errores también, donde las piezas quedaban horribles. Entonces, esa pega igual está incluida en el corte láser, o sea, Ujú. no la coloqué y ya, ¿cachai? Claro, Volviendo ahí al tema de que no se trata de que salga listo. así es. Oye, ¿tú podrías recomendar, por ejemplo, a algún cosplayer que esté comenzando la tercerización de alguna parte del proceso? Me ¿Cómo, cómo? explico, me explico. Un cosplayer que está interesado en entrar al mundo y hay un camino largo por recorrer y un montón de disciplinas que conocer, ¿ya? ¿Tú recomendarías que se lance de lleno con todas o que parta por algunas y las demás las pueda tercerizar o esas que no que en vez de tercerizarlas las haga solo con lo que sabe? ¿Cómo recomendarías tú que fuese el flujo de trabajo de ese cosplayer? Bueno, aquí hay muchas cosas como factores que dependen del consejo, porque por ejemplo el cosplay es súper caro. Igual hay materiales más económicos que otros, pero aún así son muchos materiales, igual tienes que tener ahí pensado de que te vaya a gastar una buena plata en ese hobby. Y sí. Entonces ahí depende, porque he conversado con niños pequeños que de 16 años que quieren hacer cosplay, pero una limitante es la plata. Entonces igual eh, hay que ver de acuerdo a lo que uno puede y no puede hacer. Y ese Ujú. es una limitante importante igual. Eh, porque hacer cosplay, si lo quieres hacer bien, igual requiere ahí un gasto. Y a veces es más caro si queréis, por ejemplo, la impresión 3D ahora es mucho más accesible, pero aún así implica tener la impresora primero que nada, comprar el filamento, entonces igual uno tiene que pensar que no va a salir gratis. Ahora tiempo también necesita harto tiempo. Eh, yo ahora me estoy dedicando prácticamente todo el tiempo a hacer piezas, no solo para mí, sino que encargos. Entonces, mi tiempo completo yo lo uso en eso. Y cuando empecé a hacer cosplay estaba en la pandemia, entonces también tenía tiempo. Y mi consejo entonces sería para alguien que quiera hacer cosplay, es de que vea el tiempo que tiene y cuántos recursos le puede colocar a este hobby y ahí ordenarse, porque hay mucha gente que te puede dar la impresión lista, pintada y procesada todo. Asimismo también la puedes comprar solo impresa y tú hacer el otro trabajo. Ujú. Asimismo con las telas, asimismo con los props. Eh, tiene que ver para qué quiere hacer cosplay. Si es solo por diversión, entonces ahí también hay otros tipos de elementos que puedo utilizar. Ahora se usa mucho AliExpress, pero yo no estoy diciendo que se compren traje completo, pero sí hay Ujú. muchas piezas que te sirven para aportar al cosplay y que son de menor costo y te ahorráis tiempo, que es lo que estábamos mencionando. Entonces ahí tenéis que jugar de qué es lo que puedes y no puedes hacer, cuánta plata tienes, cuánto tiempo cuentas. Entonces es complicado dar un consejo para tantos factores distintos. Cada uno hace cosplay como puede. También he visto muchos cosplayers que reciclan ropas, las modifican y las hacen lo más parecido al personaje y no hacen nada desde cero, sino que solo Ujú. modifican otras estructuras. Entonces también es válido. Pero claro, ellos ya lo empezaron a hacer así y se manejan y reutilizan telas o materiales. Entonces es un mundo demasiado amplio como para dar un consejo sobre eso. Ahí cada uno tiene que ver como en su situación y qué es lo que quiere lograr. Y lo que sí, como consejo, son ver tutoriales de YouTube. Ya. Hay demasiados tutoriales, hay muchos cosplayers que hacen tutoriales más cortitos en Reels o más largos en YouTube y dan muy buenos consejos. Yo igual intento ahí en mi Instagram dar consejos pequeñitos de cosas que solucioné y que de repente alguien me preguntó, oye, ¿cómo hiciste esto? Y doy el consejo abiertamente aquí en el Instagram y le termina sirviendo a más de una persona
porque, oh, a mí no se me había ocurrido hacerlo así. Y asimismo yo veo de otros cosplayers y aprendo mucho de Oye, distintos entonces, materiales, distintas técnicas. entonces, podemos dejar la invitación abierta por si es que alguna de las personas que está viendo este en vivo se anima, puede escribirte, ¿cierto? Puede escribirte a Instagram. ¿Dónde te acomoda más? Sí. ¿Dónde eres más activa? Instagram, Instagram lo En uso harto, Instagram. sí, así que Ya, perfecto. yo ningún problema de dar consejos o de ayudar como sea. De hecho, he conversado con cosplayers de otros países también, que incluso por TikTok, que también tengo TikTok, me han escrito, oye, ¿cómo hiciste esto? Y al final terminan haciéndolo ellos y después me agradecen. Así que internacionalmente incluso nos podemos ayudar entre todos. Excelente. Oye, me dicen, una persona escribe acá que los tutoriales tuyos con máscara son fuego, no sé, son buenos. Es que hubo un tiempo que hice Twitch y ahí hacía máscaras Ah, desde ya. cero, o sea, yo estaba trabajando en proyectos y mostraba ahí el proceso completo, claramente era muy largo, pero había gente que me acompañaba, Nis también siempre estuvo, y veían todo el proceso completo. Me cambié de Ah, casa y perfecto. no Ahora tengo tan entiendo. buen internet y por eso no lo he vuelto a hacer, pero en algún momento me encantaría retomar porque al final le estoy mostrando detalles y cosas que nadie ve y que quizás a alguien le podían servir. Es que es que además de hacer lo que uno tiene como trabajo principal, manejar las redes sociales, oh, es cansador, es muy, muy, muy cansador. Por eso a mí me acomoda este formato, se me hace más entretenido porque así también puedo generar contenido y no me demanda tanto tiempo, ¿ya? Me demanda estar muy concentrado, pero no me demanda estar editando, qué sé yo. Por eso me gusta mucho este formato que es más directo. Yo creo que debe ser lo mismo o muy parecido en el caso de Twitch. En tu caso. Sí, Twitch, eh, que que muy difícil manejar las redes sociales, sea incluso Sí, Instagram, que es como la más simple, estar constantemente haciendo contenido es complicado, además que mis procesos igual tienden a ser lentos o hago muchas cosas al mismo tiempo, entonces tampoco siento que mostrarlo sea muy entretenido. Entonces igual de repente desaparezco de las redes, pero en realidad sigo haciendo cosas, solo que no lo muestro tanto, pero ahí trato de estar ahí siempre, pues, pero Twitch lo dejé de lado, incluso lo que grabé en Twitch, quería subirlo a YouTube. Alcancé a subir un video y el otro que iba a subir no lo he podido editar todavía. ah, ya. Demasiado trabajo. Bueno, hablando de YouTube, te comento que hay muchas personas que no les gusta seguir estas conversaciones por Instagram, netamente por un tema de comodidad. Entonces, después de que termine este live, yo lo descargo y lo vuelvo a subir, pero en YouTube, por si alguien lo quiere ver más Ah, bien. cómodo o escucharlo de fondo Ah, tipo podcast. Así que también te voy a dejar el enlace por si es que te interesa. Oye, y te quería ya, preguntar bacán. otra cosa, ya estamos cerquita de la hora. Yo te dije 20 minutos, pero ya llevamos una hora. Eh, ¿Has intentado o has probado? Yo lo he visto mucho, no he tenido la posibilidad de hacerlo aún, pero esta técnica que es donde se imprimen ciertas piezas y sobre la cama de impresión se hace una pausa, tú posicionas una tela, una malla y continúas la impresión y después te queda como una tela con piezas impresas. ¿Lo has probado? No, pero lo quiero hacer. De hecho, ¿Cierto? Está tengo ya genial la esa. mallita. Está Sí, muy con la genial. mallita. Eh, Está buena. como Bueno, el para... problema es que estás limitado al área de la cama, pero ahí tendrías que unirla con otra. Sí, sí. Pero está Yo igual tengo buena. la Artillery X1, que igual la cama es grande, pero claro, para una pieza de ropa igual tendría que ser más de una. Me imagino que, claro, después se cose. Tengo ya la telita, no sé si es exactamente la misma, pero esa como malla, para probarlo. De hecho, estoy a nada de probarlo, pero estaba buscando algún proyecto que le hiciera juego, para que Ya, no quedara solo en la idea y me imagino que así como una especie de cota de malla, pero con sí, escamas, algo así, para darle exacto. la textura.
la encuentro genial. Y a eso me Es muy refería buena. con mezclar materiales, ya queda muy bueno. Sí, es buena esa. Oye, si sale tutorial, entonces etiquétame porque no lo quiero ver, pues quiero ver cómo, qué resultado obtienes. Oye, Ya. acá JPG Farías dice, está complicado tercerizar el cosplay. El hacer el traje es caro y si está pensando en competir, ni haciendo el traje completo, uno mismo se recupera el gasto. Tercerizarlo se va del presupuesto. La verdad es que respecto a ese comentario, yo puedo aportar que como nosotros ofrecemos servicio de impresión, de pronto una pieza, no sé, vamos a suponer una espada de 1 metro, con el nivel de detalle que requiere un cosplay de competencia, posiblemente sea muy cara. Posiblemente sea muy cara. Así que puedo compartir ese comentario, no sé tú. Sí, mira, eh, tengo algo muy interesante que decir con eso. Ya, Es algo que me ha pasado mucho a mí, porque básicamente lo que él está diciendo, gasto más de lo que gano, compitiendo con claro, un traje así, que es básicamente eso, porque el traje me costó X y salí para atrás, ¿cachai? Aunque gane el primer lugar, eso es lo que él está comentando, así porque es. eh, y considerando que lo hiciste todo tú, porque claro, mandar a hacer alguna espada o algo así es caro, sobre todo si tú tienes un estándar de competencia más caro, el mandar a hacer un traje a tu medida es caro y difícil, porque otra cosa es que te quede perfecto. Y que es mejor Claro, que tomarte las medidas tú mismo las veces que tú quieras, y ahí evitas errores, porque igual por mucho que te tomen medidas, si es un traje muy particular, no va a quedar exacto como tú lo querías. claro, Es claro que sí. algo que yo pienso y me pasa mucho, que siento que conozco muy buenos cosmaker, prop maker y de todo, pero tengo una fijación tan específica de cómo quiero que esté, que siento que si lo mando a hacer y no queda como yo quiero, ¿cachai? Es difícil. Sobre todo creo que tiene que ver un poco porque como soy arquitecta, entonces eh, visualizo las cosas y de hecho me ha pasado mucho que cuando no quedan como yo quiero, ya la perdí o la tengo que Ya. volver a hacer. Es como que soy muy crítica conmigo misma para ciertas cosas y con el cosplay me pasa mucho. Entonces al final siento que los recursos se van muy rápido para lo que vuelven, pero, pero lo solucioné de una manera, porque si bien yo los cosplays que hago los hago pensando en competencia, idealmente esperando ganar, sea el primer lugar o algún puesto porque generalmente son premios económicos que significan un poco costear todo lo que gasté para hacer ese cosplay. Eh, Dejé de enfocarlo tanto así porque como hago trajes llamativos que son difíciles de encontrar en el sentido de que tú buscáis a Skull Kid, ¿cuántos hay? O cuántos hay de Kyle de League of Legends. Son muy pocos, o que estén a un nivel que resalten, ¿cachai? Entonces, yo enfoqué el cosplay en trabajo, no solo en competencia. Entonces, si este cosplay yo lo voy a usar para competir, también, ¿qué pasa si de repente va a ser un evento Riot, que es el dueño de este juego, y me puede llevar como cosplayer? Ahí ya, de nuevo, tengo un nuevo ingreso que significa costear otros trajes. Entonces, Ah, para mí perfecto. el cosplay ahora no es solo competencia, sino que también es trabajo, porque puedo ir a eventos con él, contratada claramente, y ahí, de esa manera, sí me conviene hacer trajes bacanes, porque sí va a llegar un momento en el que el traje se pagó. Y me pasó Claro, mucho con Skull, porque si bien gané el primer lugar, que era 1 millón de pesos en ese momento, ese traje ya estaba pagado. Pero me han invitado a claro. muchos otros eventos con el mismo traje. Yo lo he mantenido, sí, eso sí. Otra cosa es que lo he usado mucho, entonces he vuelto a hacer los zapatos, hay piezas que he renovado, la luna que yo usaba la volví a pintar en otra pelota nueva, entonces le he puesto más recursos, pero así me ha vuelto a generar otra plata. Entonces ahí estamos viéndolo como un tema ya eh, de monetario para poder seguir haciendo Claro. cosplay, o si no, se me va todo y no vuelve nada.
Así que así lo enfoqué yo y me ha servido. Y por eso también elijo cosplay que no solo significan un reto para mí, sino que sé que son llamativos y que después de yo competir con él, después de usarlo, más de alguien se va a fijar en él y va a aparecer algún evento que quiera tenerme con ese traje, entonces ya lo estoy mirando como un poco más comercial. Sí, pues, muy, muy bien, muy bien. Ahora, hay una cosa que me gustaría agregar a eso y que también va de la mano con otras disciplinas, a nosotros también nos toca, y es que muchas veces uno se enfoca en la meta. Siempre nos han dicho que uno debe tener metas, que es muy importante tener metas, y cuando uno se enceguece con eso, termina pasándola mal. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta que es que la meta es el camino. Básicamente, uno en vez de enfocarse en el final, tiene que enfocarse en ir disfrutando el proceso de lo que uno va haciendo. Entonces, claro, si tú solamente estás pensando en al final, ¿qué te va a traer de vuelta este, digamos, este trabajo que hiciste? Puede que termines o frustrado si es que no resulta como tú esperas y dejando pasar lo que está frente a ti, que es cada detalle, cada minuto, cada momento que estuviste armando, cada pequeño logro dentro del proceso, que es súper interesante y súper importante. A nosotros nos pasa mucho con los trofeos. Y muy de la mano con lo que dijiste al final, entendiendo tu nivel de conocimiento de esta disciplina, ¿no has pensado tal vez en monetizar tu conocimiento, digamos, pasar algún curso, ofrecer algunas tutorías pagadas, enseñar? ¿Lo tienes dentro de tu radar o no? En algún momento lo pensé, si bien creo y siento que la persona que debería hacer eso tiene que sí o sí tener un conocimiento de pedagogía porque enseñar tampoco es fácil. Así Ujú. como te decía en Twitch, que yo intentaba explicar mis procesos creativos y todo, de cómo lo hacía, aún así siento que no explico de la mejor manera y conocí a otro cosplayer que es profesor y a la vez cosplayer, entonces él sí, por ejemplo, tiene la capacidad de enseñar de manera clara, con los puntos exactos, para que la gente que está tomando ese curso sí tenga ese conocimiento, ¿cachai? Entonces, creo que enseñar es otra cosa aparte. No tengo problemas con aconsejar o dar tips, cosas así, pero si quisiera realmente enseñar, tomaría un curso de cómo dar Para clases, enseñar. ¿cachai? O sea que Sí, 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 exacto. te entiendo. Ya, y Tomaría un curso. lo último que me gustaría preguntarte, y con esto Se me está yendo la prometo luz. no ocuparte más tiempo del que ya te quité. Tengo, bueno, tal vez para algunas personas puede ser complicado, pero ahí tengo en mi cabeza una mezcla de conceptos que me imagino que en esta conversación lo he mencionado mal todo el rato, pero sería genial si tú me pudieses explicar la diferencia entre un cosmaker, un prop maker, un cosplayer y, como le dicen la señora, el disfraz. Ah, ya. Ya, mira, el más fácil es que en algún momento yo al inicio hacía la broma de que no estoy disfrazada, pero entre disfraz y cosplayer la diferencia tiene que ver con la actitud, más Ya, allá ya, de la calidad del traje, porque hay disfraces que son muy buenos, ¿ya? Y hay cosplayer también que pueden usar un disfraz. La diferencia es la actitud del personaje, ¿cachai? Entonces, un cosplayer está personificando a un personaje que no existe. No solamente lo está vistiendo, sino que tiene que actuar como él, no sé si hablar como él, pero sí ya tener todo eso de que sea reconocible, ¿cachai? Y no solamente colocarse. Esa sería la diferencia básicamente entre disfrazarse y cosplayar, que tiene que ver cosplayar, ya, perfecto. con personificar. Ahora, prop makers son los que hacen props, que vendrían siendo espada, arco, escudo, estos elementos que son como complementos de los cosplayers, pero el prop maker tú le puedes pedir que te haga alguno, ¿cachai? Ellos Ya, hacen a pedido. perfecto. Cosmakers son los que hacen a pedido, pero los trajes en telas. Ujú. Entonces tienen Entiendo. nombre distinto. Si tú quieres hacerte un traje de Blancanieves, que es un vestido, básicamente tú vas donde un cosmaker. Pero si Ok, quieres el hacha o de Thor,
el martillo o el hacha de Thor, tú vas donde un prop maker. Ya, Es eso. perfecto. Ya. Me imagino que hay muchos más. Ah, pero hay más, de hecho, está el ¿Hay más? Wingmaker, ¿Cuáles que son? es la que hace pelucas. Wingmaker ¿Perdón? son los ¿Cuál, que cuál? hacen, no sé si la pronuncio bien, mi inglés no es bueno, pero los que hacen pelucas ¿Cómo se llama ese? también tienen un nombre distinto. Ya, ya, perfecto. Oh, ya, bueno, aprendí un Eh, montón en esta conversación. Me encantó, sabéis que la pasé súper ahora, bien. buena. Ahora, Sí, el cosplay también tiene distintos nombres de acuerdo al traje que haces. Espérate, voy a aprender la luz, dame un segundo. ya, te espero. Oye, si tienen alguna Ya. Oh, preguntita, podemos leer la se me fue la última. luz de repente. Sí, Sí, no, y pero ahora lo sí, que te claro. decía así como en Oye, resumen, el cosplay también tiene distintos nombres de acuerdo al personaje que hagas, en el sentido de que, por ejemplo, si el personaje que tú quieres hacer es hombre y tú eres mujer, pero quieres hacerlo como de mujer a hombre, tienen todos distintos nombres. Si tú haces un personaje que es animal y lo pasas a humano, también tiene otro nombre. No me quiero equivocar, así que no te voy a decir ninguno en particular, porque son ya, ok, muchos, ok. muchos. Entonces, hay genderbender, crossplay, todos son distintos. Entonces, hay muchas categorías de cosplay. Genial, genial. Oye, me queda súper, súper, súper clarito y te quiero agradecer el tiempo que me regalaste acá para compartir este conocimiento. Y me gustaría pedirte, si es que tienes algo que agregar, lo último que quisieras comentar Algo que agregar. Bueno, para ir parecido a lo que cerrando. había dicho, para ir cerrando, lo que había dicho hace un momento, que uno de los mejores consejos que puedo dar, más allá de cómo hacer el cosplay, es ver tutoriales y arriesgarse nomás a probar materiales dentro de lo que tú puedas, de acuerdo a tus recursos. Así que eh, yo vi muchos tutoriales de cómo usar impresión 3D antes de comprarme la máquina, asimismo de cómo coser antes de lanzarme con la máquina de coser, y hay de todo, de lo que se te ocurra, hay tutorial en YouTube, en español, en inglés, eh, hay mucho, mucho para aprender y hay que ser autodidacta también, hay que equivocarse un poco o pedir consejo, eso, pues hay que perderle el miedo nomás, que echando a perder se Genial. aprende. Total, quedémonos con ese, echando a perder se aprende. Me parece una muy buena frase para cerrar. Oye, Nicole, muchas gracias, un abrazo grande, espero que estemos en contacto y gracias a todos los que estuvieron acá compartiendo con nosotros sus preguntas. Así que cuídense, nos vemos en la próxima y eso sería todo. Chao, Nicole. Chao, gracias por la invitación.